Bueno, señores alumnos, hemos tenido un pequeño percance con nuestro equipo de filmación. Hemos definido de que la carga de elevación es igual a la energía potencial entre el peso, rigiéndonos al concepto de carga, que es energía entre peso, ¿no? Entonces, haciendo esa relación en que la energía potencial es mgh sobre mg, que es el peso, me va a dar una relación de altura. La carga de presión sería la energía de presión a trabajo de presión entre el peso, pero de un fluido. En este caso estamos trabajando del agua, ¿no? Le vamos a llamar omega, que es energía de presión sería a la fuerza de poropresión, la poropresión, ¿no? Por una unidad de volumen, o puede ser de área, ¿no? Área por una longitud L. En realidad, poropresión, por ejemplo, yo tengo aquí una superficie de contacto y acá hay una presión. Si hay fluido, digamos hay agua, ¿no? Aquí hay agua. Entonces, la presión de poros que se genera aquí va a ser U, ¿no? Pero la fuerza que se aplica va a ser igual aquí la fuerza de presión de poros. Y la poropresión es la tensión, que es la fuerza de presión entre el área de contacto. Entonces, de aquí voy a calcular la fuerza de poropresión, que va a ser a la poropresión por el área de contacto, ¿no? Entonces, esta va a ser la energía, la fuerza de poropresión, ¿no? Que va a ser mu, U por A, por una longitud, que es una distancia. En realidad, la energía es un trabajo entre el peso específico, el peso del agua. Recuerden que el peso específico del agua es peso del agua entre el volumen. De aquí despejamos este valor y me va a dar peso específico del agua por el volumen. Y fíjense, estos dos son iguales, se cancelan y me quedaría poropresión entre el peso específico del agua, ¿no? Y recuerden que el peso específico del agua puede estar medido, ya tenemos ya aproximadamente, que puede ser igual 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Puede ser igual 10 kilonewton por metro cúbico, etcétera, etcétera. ¿No? Ya hemos normalizado eso. Muy bien. Y lo otro sería la carga de velocidad. En otras palabras, la carga cinética, que sería a la energía cinética entre el peso. Este es un medio, masa por velocidad al cuadrado sobre mg. Simplificando, este sería igual velocidad al cuadrado sobre 2g. Finalmente, la carga total le vamos a llamar h sub t, va a ser igual a la energía de elevación más la energía de presión más la energía de velocidad. Y fíjense que yo tengo aquí, en realidad tendría la carga total va a ser igual a la carga de elevación que hemos calculado que es h, más la carga de presión por opresión entre el peso específico del agua, más la carga de velocidad, que vendría a ser velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Y esto va a ser igual constante en cualquier punto. Profesor, muchas veces me preguntan, estos tres es la ecuación de Bernoulli correctamente. Esta velocidad, cuando el flujo recorre por el subsuelo, muchas veces es muy lento y se negligencia, o sea, aproximado cero. Entonces, lo que nos va a importar es reducir la ecuación, que la carga total va a ser igual a la carga de elevación más la carga de presión. Entonces, este es el concepto de carga para poder desenvolver algunos problemas que vamos a desarrollar. ¿Y para qué hacemos, digamos, tanta situación de matemática? Para lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, el concepto de poropresión o llamado presión de poros, es igual al peso específico del agua por la carga de presión. Por eso es importante calcular la carga de presión. Y por ejemplo, ¿cómo lo calculamos? Supongamos aquí tengo un recipiente de esta manera, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo número 1. Supongamos tenemos un recipiente aquí, ¿no? Si lo pueden visualizar. Y aquí tengo un ducto, ¿no? Aquí tengo un ducto, más o menos. Ahí tengo un ducto por donde sale el agua, ¿no? Y voy a poner aquí un punto A, ¿no? Y acá tengo agua, fluido, ¿no? Por ahí está recorriendo. Y puedo calcular en este punto B y en este punto C. A esta les voy a llamar con una cierta distancia llamado L1, L2, ¿no es cierto?
Entonces, este L1 está por aquí. Voy a calcular la carga total. Primero voy a calcular la carga total en el punto C, que vendría a ser la carga de elevación en el punto C, más la carga de presión en el punto C. Tomando en cuenta que este sea el nivel de referencia. Pueden tomar el nivel de referencia al modo que ustedes puedan considerar. Entonces, carga de elevación tomando en cuenta el nivel de referencia en el punto C. ¿Sería cuánto? L2 más L1, ¿correcto? L1 más L2. Carga de presión en el punto C está al medio ambiente, en condiciones normales, 0. Entonces, voy a tener que la carga total C va a ser a L1 más L2. Calculemos la carga total en el punto B. La carga total en el punto B sería carga de elevación en el punto B más la carga de elevación de presión en el punto C. Fíjense, con respecto al nivel de referencia, carga de elevación con respecto a B sería L sub 2 más la carga de presión con respecto al punto B, perdón. La columna de agua que está soportando sería L1. Entonces tendría la carga B sería igual a L1 más L2. La carga total en el punto C sería carga de elevación en C más la carga de presión en C, que sería igual a ¿cuánto? La carga de elevación con respecto al punto, perdón, en el punto A sería, ¿no? Punto A, punto A, punto A. Elevación punto A sería 0, ¿no es cierto? La carga de presión sería a la columna de agua que está soportando, sería en el punto A L1 más L2. Si nos damos cuenta que estas cargas totales son iguales en el mismo punto, obedece al principio de Pascal, que las presiones en un mismo medio son iguales, igualito. En un mismo medio de fluido, las cargas totales son iguales, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión de que en un mismo medio se tiene que las cargas totales son iguales. Muy bien, hacemos un ejemplo y este capítulo vamos a cerrar con ese ejemplo para a la siguiente clase poder desarrollar el curso con mejor normalidad y más amplio, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder desarrollar el curso de la siguiente manera. Un ejemplo 2. Ejemplo 2. Digamos, realizar el diagrama de las cargas totales, de presión y elevación, considerando porosidad igual a 0.33 y coeficiente permeabilidad de 0.50. Entonces voy a tener aquí un permeámetro vamos a tener aquí, ¿no? Un permeámetro, ¿no? Un permeámetro, y aquí voy a poner un suelo. Aquí estoy poniendo suelo, ¿no? Vamos a poner ahí nomás, y con color azul vamos a poner aquí que hay fluido, ¿no? Aquí también hay fluido y acá hay fluido, ¿no? Y voy a poner las acotaciones de la siguiente manera, ¿no? Vamos a poner la acotación de estas, van a ir así, o pueden ir ahí, de la siguiente manera, ¿no? Esta le voy a poner 3 metros, 2 metros, 4 metros y 2 metros, ¿no? Entonces, voy a poner aquí los puntos, punto A, punto B, en este punto B, punto C, punto D y punto E, ¿no?
Tenemos 4 puntos para poder calcular, ¿no? A, B, C, D y E. Entonces, hacemos lo siguiente. Quiero calcular las cargas totales. A este lado nos vamos a ir, por favor. Las cargas totales en el punto E. En el punto E voy a tener lo siguiente. Perdón, voy a tener lo siguiente. La carga de elevación y la carga de presión. La carga de elevación, vamos a tomar aquí, digamos que esto sea el nivel de referencia, ¿no? Nivel de referencia. Entonces, la carga de elevación con respecto, si estamos hablando del punto E, que está acá en la parte superior del punto E, sería carga de elevación, ¿cuánto sería tomando el nivel de referencia? Sería 3, 5, 9, 11 metros. Carga de presión sería 0. Su carga total, suma de los dos. ¿Por qué, profesor, 0? Porque este está en condiciones ambientales, ¿no? Ahora, nosotros podemos calcular ahora la carga total en el punto D. En el punto D voy a tener carga de elevación y carga de presión. Carga de elevación en el punto D, fácil, sería 7. Acá sería 3 más 2, 5 más 4, 9. ¿No? Y la carga de presión en el punto D, la columna de agua que está soportando, 2. Sumados me daría 11. Ahora, la carga total en el punto C, que sería igual a la carga de elevación más la carga de presión. Entonces, la carga de elevación con respecto a C, ¿cuánto sería? Sería 5. Y la carga de presión, ahí un momentito me voy a quedar. ¿Por qué, profesor? Porque aún no sé qué tipo de carga está actuando. Por eso le voy a poner en rojito. Y no sabemos cuánto suma. Por un artificio, no me cometan el error de que está soportando la columna de agua. No, porque acá hay suelo y no sabemos cuánta de presión hay. Entonces me voy a ir por un artificio a la carga total en A. Entonces en A voy a obtener lo siguiente. Directamente me voy a calcular la carga total en A, que sería elevación más la presión. La carga total de elevación en A sería 0. La carga de presión en A, ¿cuánto sería? También sería 0, porque está al contacto. Fíjense, la carga de elevación 0, la carga de presión está al contacto de la atmósfera 0, y por lo tanto sería 0. En el punto B, vamos a calcular en el punto B sería igual a la carga de elevación más la carga de presión. En el punto B la carga de elevación sería 3, y la carga de presión, ¿cuánto sería? En el punto B la carga de presión sería igual a, también sería igual a 2. Sumado sería 5, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente. Si acá tengo carga de presión, contacto 0, y la carga de elevación en el punto B es 3, fíjense, están en el mismo medio. Entonces, como están en el mismo medio, ¿qué ocurre? Las cargas totales tienen que ser igual, y la carga correspondiente de presión al punto B tendría que ser negativo, y esto se hace 0, porque estas cargas tienen que ser 0. Entonces, en el punto C también, hemos visto que acá, fíjense, es 0, 0, acá tenemos que ser 0, y en el punto C también tiene que ser 0. Entonces, acá tiene que ser 0, y este tiene que ser menos 5. Entonces, las cargas totales las hemos calculado. Entonces, vamos a hacer la gráfica correspondiente de las cargas, las gráficas correspondientes de las cargas, y con eso vamos a terminar este ejercicio, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar aquí con respecto a cada variación de eje, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar con respecto al punto E. Primero graficamos las cargas de elevación. Con respecto al punto A es 0, ¿no? Vamos a ver. Con respecto al punto B, ¿cuánto es la carga de elevación? 3. Entonces vamos a decir 1, 2, 3. Está más o menos aquí. Con respecto al punto C, ¿cuánto es? 5. 3, 4, 5. Está aquí, ¿no? Con respecto al punto D, ¿cuánto sería? 9, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos aquí. Con respecto al punto E sería 10, 11, más o menos ahí. Y esta más o menos es una constante creciente, así, ¿no? Y este sería
el diagrama de cargas de elevación. Ahora vamos a pasar a las cargas de presión. En el punto A, ¿cuánto era? 0, con color rojo, 0. En el punto B es menos 3. Bueno, vamos a decir que también en ese punto, en el punto B no es necesario calcular inclusive los valores, digamos, simplemente porque es constante, vamos a negligenciar esto y vamos a pasarnos al punto C. En el punto C, ¿cuánto vale? Menos 5, ¿no? Fíjense, acá sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Así sería más o menos aquí, por aquí sería la velocidad, menos 5. En el punto D, ¿cuánto vale la carga de presión? 2. Se viene aquí, 1, 2, hasta aquí, ¿no? Punto 2. En el punto C, en el punto B sería 11. Acá está 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se vendría hasta el 11, ¿no? Hasta el 11. Entonces, las cargas de presión y las cargas de, así serían, ¿no? La carga de elevación y esto serían las cargas de presión. Entonces, tenemos las cargas de los diagramas de cargas de elevación y cargas de presión. Procedemos a hacer los cálculos de, ¿qué cosa? De la velocidad de flujo, que es 0.5, coeficiente de permeabilidad, o en este caso por presión 0.33. Calculamos la velocidad de flujo, que va a ser coeficiente de permeabilidad, va a ser 0.5 por el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico de ese suelo va a ser así, va a ser igual a las cargas totales en el punto D menos la carga total en el punto C dividido entre la longitud, 4. ¿Cuánto hemos calculado en el punto D? Aquí tenemos calculado 11 y en el punto C hemos calculado que es 0. Entonces aquí más o menos sería igual 11 entre 4, ¿no? 11 entre 4, más o menos, la división sería aquí 5.5 entre 2 sería más o menos 2.25, ¿no? Entonces la velocidad de flujo sería igual a 0.5 por 2.25 y la velocidad de flujo multiplicando sería 0.5 por 2.25, acá tenemos una ayuda de una calculadora, 0.50 por 2.25 sería 1.13 metros por segundo. ¿Y cómo calculamos la velocidad de flujo? Perdón, la velocidad de percolación. La velocidad de percolación es igual a la velocidad de flujo entre la porosidad, ¿no? Entonces, la velocidad de percolación sería igual. La velocidad de flujo calculada 1.13, ¿no? Dividido entre 0.33, que sería igual a 3.39 metros por segundo. Y fíjense, la velocidad de flujo es menor que la velocidad de percolación porque necesitamos más fuerza para poder romper los granos. Muy bien, señores alumnos, las clases hasta aquí se han terminado y la próxima clase va a ser continuidad de este flujo permanente para poder desarrollar más amplio este tema. Quiero agradecerles por la atención, espero que sea de poco útil para que ustedes puedan de repente desenvolver algunas dudas, poderme consultar al WhatsApp o vía Facebook. Muy agradecidos y que tengan buenas noches.